Bienvenidos a Comunidad Cristiana de México CDMX Sur. No nos importa el color de tus ojos o qué tan alto seas. No importa cómo te peines o el color de tu piel, ni tampoco tu edad, país o nación. Siéntete en casa. Somos tu familia. Ven tal como eres a Comunidad Cristiana Ciudad de México Sur. Te queremos aquí. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Encontramos en Dios. ¿Cuántos han encontrado plenitud en Dios? 4 personas, está bien. Yo sé que esta palabra entonces va a convencernos de que Dios debe de ser nuestra plenitud. La semana anterior pusimos un ejemplo acerca de Pedro cuando Jesús sube a su barca y Jesús empieza a enseñar a toda la multitud. Después de haber enseñado a la multitud, le da dirección a Pedro y a los pescadores y les dice: boguen mar adentro y echen sus redes. Y entonces Pedro le dice: pero hemos pescado toda la noche y no hemos pescado absolutamente nada. Pero justamente esa era la dirección de Jesús para Pedro y para los pescadores. Pero también eso era el reto que Jesús estaba lanzando a la vida de Pedro. Cada que nos reunimos, cada que somos expuestos a la palabra, Dios reta nuestra vida, Dios reta nuestro corazón, porque siempre Dios nos quiere estar llevando a dar pasos de fe y a obedecer su palabra y a honrar su palabra. Entonces Pedro finalmente dice: pues entonces en tu palabra lo haré. ¿Cómo le dijo Pedro a Jesús? En tu palabra lo haré. Es decir, va más allá de mi lógica, va más allá de mi razonamiento lo que tú me estás diciendo, que a plena luz del día, después de que hemos pescado toda la noche y que no hay peces por ningún lado, voy a volver a aventar la red, pero lo voy a hacer en tu palabra. Y eso es justamente lo que empieza a darle sentido y dirección a nuestra vida. Hacer todas las cosas por su palabra. Eso es la forma en la que Dios nos reta día a día. Esa es la forma en la que nuestra fe está siendo activada. Esa es la forma en la que nuestra fe está siendo dirigida. Eso es cuando estamos creyéndole a Dios, porque creerle a Dios es cuando queremos obedecerle, aunque va más allá de mi razonamiento, aunque va más allá de mi pensamiento o de mi lógica. Después de que Pedro avienta la red, pues dice la palabra que eran tantos los peces que la red se rompía. Y dice que empezaron a poner los peces en su barca y la barca empezó a hundirse. Entonces Pedro tuvo que llamar a otras barcas para que todos los peces pudieran ser repartidos en esas mismas barcas. Entonces Jesús hace un llamado a la vida de Pedro y le dice: desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando llegan a la orilla, hay una palabra donde dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le seguían. Y eso dice mucho, eso enseña mucho, porque lo que nos está enseñando es que para Pedro, si bien la pesca sobrenatural y hasta milagrosa podía venir a ser plenitud y llenura a su vida, finalmente él puso en una balanza lo que Dios o lo que Jesús había hecho en ese momento o seguirlo. Y finalmente él decidió seguir a Jesús. El mensaje indirecto que Pedro estaba hablando a Jesús era: mi plenitud eres tú. Mi plenitud no es la pesca, mi plenitud eres tú. Y por eso decido seguirte. Amén. Pedro decidió darle su propia vida a Jesús. Pedro decidió seguirle. Pedro decidió decir: de ahora en adelante lo que va a traer plenitud a mi vida vas a ser tú. Y por eso decido seguirte. Y bien, con esta referencia de este pasaje que vimos hace 8 días, yo quiero comenzar ahora viendo un versículo que está en Juan capítulo 1, versículo 16. Busca Juan capítulo 1, versículo 16.
¿Está contento? ¿O se despertó de malas? ¿Se bañó con agua fría o qué le pasó? Lo veo así medio triste. Bueno, nos hubiéramos bañado con agua fría hasta despertamos. Juan 1, verso 16, ¿ya lo tienes? Juan 1:16 dice la palabra, porque de su plenitud, está hablando de Dios, y dice de su plenitud podemos tomar todos. Ponte hacia acá. La plenitud está dispuesta para todos. La plenitud de Dios, la llenura de Dios está dispuesta, escucha esto, para el que la necesite. Es como cuando la Escritura dice, el que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará abundantemente y sin reprocharle nada. Pero debemos de reconocer nuestra necesidad. Dile al que está a tu lado, reconoce tu necesidad. El primer paso para poder recibir de Dios es reconocer tu necesidad. Y este versículo habla de la plenitud de Dios, de la llenura de Dios. Y dice que está dispuesta ¿para quién? Para todos. Porque de su plenitud tomamos todos. Y después dice, y después de esa plenitud estarás tomando gracia sobre gracia. Amén. Tú y yo hemos tomado y hemos dispuesto de la salvación por gracia. Fue lo primero que tú y yo tomamos de parte de Dios, la salvación. Pero dentro de esa salvación, en su significado, es como si la salvación fuera un paquete espiritual, para nosotros, donde la salvación no solamente es vida eterna, sino la salvación es sanidad, es prosperidad, es restauración, es libertad, es preservación. Y eso lo tomamos por su gracia. Pero de ahí en cada uno de estos puntos seguimos tomando más y más. ¿Y qué crees? Y sigue siendo por gracia, y sigue siendo por gracia, porque todo es por gracia, gracia sobre gracia, en la cual estamos aprendiendo a crecer, la cual estamos aprendiendo a alcanzar, porque estamos creciendo, porque empezamos reconociendo que mi corazón y que mi vida necesita un arreglo, necesita una llenura, necesita de Dios y necesita su plenitud. ¿Se acuerda cómo estaba la creación en Génesis capítulo 1? Dice que estaba desordenada y estaba vacía. Necesitaba a Dios, necesitaba su luz, necesitaba su voz, necesitaba su llenura. Y Dios empezó a ordenarla, y Dios empezó a llenarla. Y lo hizo con el Espíritu Santo, y lo hizo con el Verbo, y lo hizo con su palabra, y lo hizo con su presencia. Y a partir de ese momento estaba marcando proféticamente que eso era lo que iba a suceder en el corazón del hombre. La necesidad de Dios, porque Dios arregla el corazón del hombre. Y en el corazón del hombre, que Dios sea la plenitud del hombre. Hoy en día, gente que aún todavía no conoce a Dios, sigue sintiendo ese vacío en su vida, sigue sintiendo ese desorden en su corazón y está buscando muchos caminos, está buscando una respuesta a través de tantos caminos y lo que sucede es que pensamos que ahora sí, ya le dimos y ahora sí este es el camino y nos damos cuenta que no es así y seguimos en búsqueda y en búsqueda. Yo quiero recordarte algo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va a llegar al Padre si no es por medio de mí. Jesús es el único camino, Jesús es la única verdad, Jesús es el único que puede darnos vida, que puede darnos llenura y que puede darnos plenitud. Pero ahora que nosotros lo conocemos, ahora que nosotros sabemos esto,
esto de la llenura, esto de Dios, esto del orden, esto de la plenitud, esto debe de ser todos los días de nuestra vida. Un continuo reto, un continuo fe, un continuo creerle a Dios. La palabra plenitud significa lleno. La palabra plenitud significa completo. Es decir, desde principio hasta fin, hasta el final. Si Dios es mi plenitud, entonces Dios será lo primero, pero también será lo último. Él es el que está llenando mi corazón. Piensa esto. ¿Qué es lo que antes de conocer a Dios pensabas que traía plenitud a tu vida? ¿Qué es lo que hoy en día, aún ya conociendo a Dios, puede traer plenitud a tu vida? A veces pensamos que la plenitud es tenerlo todo o lo suficiente, pero realmente ni siquiera es eso. Porque una persona plena no solamente es la que tiene, realmente una persona plena es la que está dispuesto a dar de lo que tiene. La plenitud no se mide solo por lo que tienes, la plenitud se mide por lo que damos. Y nadie puede dar lo que no tiene. ¿Estamos aquí? La palabra gracia, su significado, tiene varios significados. Pero si hablamos de gracia, porque veíamos Juan 1:16, gracia es el favor de Dios. Dios haciéndonos el favor. Pero también gracia habla de la bondad de Dios, porque Dios es bueno. ¿Cuántos creen eso? Entonces, ese favor y esa bondad, lo que quieren lograr en nuestra vida es que nos demos cuenta que por nuestros propios medios nunca vamos a poder alcanzar una plenitud verdadera. Si no es a través de Dios, porque después de su gracia Dios me muestra su amor y su misericordia. Amén. La pregunta de hoy será: ¿cómo logro que Dios sea mi plenitud? ¿Cómo logro que Dios sea mi plenitud? Y yo quiero responderlo de la siguiente forma. Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14. ¿Te acuerdas cuál fue la pregunta? ¿Cómo logro que Dios sea mi plenitud? Que sea lo primero, que sea lo último. ¿Cómo puedo hacer que de una forma efectiva Dios esté llenando todo en mi vida? Hay muchas formas, pero yo quiero señalar una. Y está Juan 1:14, dice: y aquel verbo. ¿Qué dice? Y aquel verbo. Voltea hacia acá. Cuando habla del verbo, está hablando de Jesús. Pero hablar del verbo no solamente es hablar a partir de lo que empieza a decir el Evangelio de Juan, sino hablar del verbo es hablar del comienzo. Lo que es más, hablar del verbo no solamente es hablar del comienzo, pero también es hablar del desarrollo y también es hablar de un final. En todo está el verbo es Jesús.
Desde el momento en que Dios dijo, y dijo Dios, es el verbo, sea luz. Desde ese momento estaba actuando el verbo, Jesús, no físicamente, pero sí proféticamente a través de la boca de Dios. Y lo que Dios quería hacer en la creación, hoy en nuestro corazón y en nuestra vida, es que a través de Jesús y que a través del verbo tuviéramos su llenura y viniera un orden a nuestra vida. ¿Cuántos necesitan un orden en su vida? Yo necesito un orden. Y solamente a través de Jesús, solamente a través del verbo, solo a través de su presencia, solo a través de su palabra, lo voy a encontrar. Por eso este versículo dice, y aquel verbo se hizo carne, es decir, hablando del verbo del pasado, del verbo de Génesis, ahora en el presente de los evangelios, de la vida de Jesús, del evangelio de Juan, dice, ahora se ha hecho carne. Ya no es lo profético, ya no es la promesa, ahora es una realidad. Aquí está Jesús. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y yo creo firmemente que está en cada uno de nosotros que el verbo se haga carne. Esto no depende de una iglesia, no depende de una agrupación, no depende de una comunidad, no depende de un pastor, no depende de un grupo de liderazgo. Esto depende de cada uno de nosotros. Que el verbo se haga carne. Déjeme explicarle mejor qué significa que el verbo se haga carne en nosotros. Dice, y aquel verbo se hizo carne, y después dice, y habitó entre nosotros. Mire, podemos leer esta parte, yo lo leo y lo leo tan sencillo, tan simple, pero realmente tiene mucho significado lo que estoy leyendo. Porque después de que dice que el verbo se haga carne, está diciendo que habite. Entonces, por favor, escucha esto. Dios no tiene que quedar fuera. Jesús, el verbo, no tiene que quedar fuera, tiene que habitar, tiene que ser parte de ti, tiene que ser parte de mí. No lo dejes fuera. Si yo quiero la plenitud, si yo quiero que el verbo se haga carne, lo primero que tengo que asegurarme es que Dios no puede quedar fuera de nada de lo que haga. Todo lo que haga, Dios tiene que estar dentro. Dios tiene que estar habitando. Amén. Amén. Ya que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿qué va a suceder después? Vas a ver su gloria. Nada más. Y todavía no te explico lo que significa que el verbo se haga carne. Solamente estoy diciéndote, asegúrate que habite. Asegúrate que no quede fuera de tu vida, porque entonces lo que sucederá es que veremos su gloria, pero no cualquier gloria. Dice, la gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y dice, ¿y para qué la verdad? Porque es la única forma en la que podemos encontrar libertad. Entonces, Dios es mi plenitud, pero también Dios es mi libertador. Que el verbo se haga carne. No lo busques. Pero Romanos 10:19 dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Hoy tú estás escuchando la palabra de Dios, ¿es así o no? Entonces viene fe a tu vida. Entonces la fe que Dios ha puesto en tu corazón se empieza a activar, empieza a despertarse. A través de esta palabra y de cada palabra que tú escuches, la fe que Dios ha puesto en ti va a despertarse. Porque escucha el verbo.
tu ser interior está dispuesto a escuchar al Verbo. El siguiente paso es que el Verbo se haga carne, que el Verbo te lleve a ver la gloria de Dios. ¿Y cómo sucede eso? Porque después de Romanos 10:19, donde dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, Santiago dice que no solamente seamos oidores, o sea, sí tenemos que oír, sí, pero el siguiente paso para que el Verbo se haga carne es que tendré que ser un hacedor del Verbo. Y ser un hacedor significa tomar el reto de lo que te empecé a hablar al principio, de creerle a Dios, de obedecerle, como cuando Jesús le dijo a Pedro: echa la red. Y en el pensamiento de Pedro era: toda la noche estuve echando la red. Y el momento en que tenía que ocurrir una pesca no ocurrió, menos ahorita. Seguramente ese era su pensamiento. Y muchas veces Jesús habla de esa forma en nuestra vida. Pero ya lo hice, pero ya lo intenté, no pasó nada. ¿Y qué si otra vez Jesús te vuelve a decir: vuelve a echar la red? Entonces deja que el Verbo se haga carne. Porque hacer que el Verbo se haga carne es echar otra vez la red. Después de haber bogado mar adentro. Amén. No solo ser un oidor, sino un hacedor, alguien que está honrando la palabra de Dios a través de obedecerla y a través de creerle a Jesús. Recuerda que estoy tratando de explicar cómo es que el Verbo se hace carne para que Dios sea nuestra plenitud. Y es a través de escuchar su palabra, pero no solamente escucharla, sino ser un hacedor. Y un hacedor es aquella persona que está dispuesto a honrar su palabra para obedecer a Jesús, porque le está creyendo como le hizo Pedro, como lo hizo Pedro. Salud, ¿qué va a suceder entonces? Voy a poder ver su gloria. Y entonces vas a entender que la plenitud de Dios viene a través de su presencia cuando empiezas a ver su gloria. Yo quiero preguntarte algo más. Hoy en día, en tu vida, en este momento, ¿habrá algo donde tú necesites ver la gloria de Dios? Piensa esto. ¿Hay alguna situación, hay algo en tu vida donde tú necesites ver la gloria de Dios? Donde tú necesites que la voz de Dios diga: donde hay tinieblas, ahora habrá luz. Donde hay un desorden, ahora habrá un orden. Donde hay un vacío, ahora será lleno. ¿Hay algo? Podríamos hasta comenzar con nuestra propia vida. Podríamos comenzar con nuestra familia, podríamos comenzar con algún familiar, podríamos comenzar con alguna situación de trabajo, alguna situación de alguna relación con alguna persona. Yo necesito ver la gloria de Dios. Yo necesito seguir viendo la gloria de Dios en este lugar. Amén. Déjame explicártelo de otra forma. Me gusta mucho hablar de esto. Déjame explicarte cómo es que para encontrar esa plenitud de Dios en mi vida, cómo es que el Verbo se haga carne, pero también lo comparo que el Verbo se haga carne como cuando el agua se convierta en vino. ¿Estamos? Yo comparo que el Verbo se haga carne, lo comparo con que el agua se convierta en vino. Ahora, yo voy a concluir con eso, pero antes de concluir con eso, déjame cerrar la parte
de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y déjame cerrar la parte donde dice, y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria. Y quiero cerrarla de la siguiente forma. No solamente se trata de ver la gloria de Dios. Antes de ver la gloria de Dios, necesito ver la gracia de Dios. Cuando una persona solamente ve la gloria sin ver la gracia, hay un peligro. Va a pensar esa persona que está viendo la gloria por sus propios méritos y por sus propias fuerzas, o por su propia capacidad, o por su actitud, cuando todo es por gracia. Todo es por gracia. Yo te preguntaba hace un momento, ¿necesitas ver la gloria de Dios en alguna área en tu vida? Y me dijeron que sí, yo también. Pero antes de ver esa gloria necesito ver ¿qué? La gracia. Que es la bondad de Dios, que es la misericordia de Dios. ¿Sí o no? Sí. Ahora ya la veo, pero ahora esa gracia debe de ser no solo la gracia que yo veo a través de la gloria o en Dios, sino ahora es gracia sobre gracia. Es decir, ahora tengo que ver esa misma gracia, no solamente para ver su gloria, sino o para ver a Dios, sino ahora es la gracia para ver a las personas que me rodean. Y ahí viene lo bueno. ¿Qué pasa si yo no veo con gracia? ¿Ha escuchado cuando la palabra dice, de gracia recibiste? Bueno, ahora da de gracia. Que el verbo se haga carne, que el agua se convierta en vino. ¿Qué pasa si yo recibo gracia? Si yo veo gracia, si yo veo gloria, si yo siento presencia, si yo siento poder, y cuando veo aquí en lo natural y veo una mesa de trabajo donde hay mucho trabajo y donde todo ese trabajo tiene que ver para poder dar esa gloria, esa presencia, esa gracia, pero no la doy. ¿Y por qué no lo hago? ¿Y por qué no doy lo que Dios me ha dado? Porque mi mirada me estorba. ¿Por qué? Mi visión me estorba. Mi pensamiento me estorba. Mis argumentos me estorban. ¿Qué pasa si yo no veo con gracia? Yo se los he dicho muchas veces esto. Voy a ver a la gente sin gracia. ¿Cómo? Sin gracia. Y una persona sin gracia también se le llama a esa persona sin gracia, es decir, ¿verdad? Y a todos los ando desgraciando porque no veo con gracia. Y no me doy cuenta que el único desgraciado soy yo, porque no estoy viendo con gracia como Dios me ha visto con gracia. Perdón por las palabras, pero no veo otra forma de explicarlo. Necesito que el verbo sea carne. Necesito que el agua se convierta en vino. ¿Y por qué digo que el agua se convierta en vino? Porque fue el primer milagro de Jesús. Y no solamente el primer milagro, sino el milagro que debe de estar todos los días de nuestra vida. Sí, porque el agua es algo insípido, sin sabor, sin color, sin olor. Esa era nuestra vida. Pero el primer milagro que Dios hizo en nuestra vida fue justamente convertir lo insípido, lo que no tenía olor, lo que no tenía sabor, lo que no tenía color, en lo que sí tiene color.
en lo que sí tiene olor, en lo que sí tiene sabor, porque Dios es tu plenitud, porque el Verbo se está haciendo carne, porque estás viendo su gloria, y antes de ver su gloria estás viendo su gracia, porque con esa misma gracia que tú puedes ver la gloria de Dios, estarás viendo esa gracia en la demás gente, para que en la demás gente puedas ver manifiesta la gloria de Dios. Si tú no ves a la gente con gracia y lo ves con desgracia, pues nunca vas a poder ver la gloria de Dios en la gente. Y yo creo que necesitamos ver la gloria de Dios en las personas. Pero esto comienza a través de la gracia. ¿Estamos aquí? Y entonces, por fin llegué al punto de poder explicar cómo es que el Verbo se hace carne todos los días de nuestra vida para poder ver su gloria. Que todos los días de nuestra vida el agua se convierta en vino. Que cada que yo le crea a Dios, que cada que esté dispuesto a honrar su palabra, que cada que esté dispuesto a obedecer a Jesús, voy a provocar justamente esto, que el agua se convierta en vino. Plenitud. Amén. Y termino con este pasaje, esta es mi conclusión. A ver, busque por favor Marcos 12, verso 41. Déjeme ver si es ese pasaje. Si me ayudan con la adoración. Marcos 12, déjeme ver si es ese. La verdad es que estoy dudando un poquito. Marcos 12, verso 41, y me dice cómo empieza diciendo ese pasaje. Ah, no, ese es para las ofrendas y diezmos, me equivoqué. Espérame tantito, si es que se me borró, más bien se me borró el pasaje, el texto, pero el texto es donde dice: pide y se te dará, busca y hallaréis, y llama y se te abrirá, porque todo lo que pides recibes. Gracias. Entonces vamos a buscar Mateo capítulo, recuérdenme, confírmeme el texto. Pedid y se os dará. ¿Sí? ¿Sí es Mateo? 7. ¿Qué versículo? 7:7. Una definición que te di de gracia es bondad, es favor, y de ahí es como podemos recibir el amor y la misericordia de Dios. Y quiero que sepas que Mateo 7:7 habla de ejercer esa gracia. Mateo 7:7 habla de que el Verbo se haga carne. Mateo 7:7 habla de que el agua se convierte en vino, aunque no directamente, ahorita lo vamos a ver, pero sí indirectamente. Mira, lo primero que dice es pide. ¿Cuál es la primera palabra? Pero esa palabra habla mucho, esa palabra enseña mucho, esa palabra es el resultado de tu confianza, es el resultado de tu fe. ¿Cuánta fe tienes? ¿Cuánto confías en Dios? Esa palabra pedir es el resultado de tu humildad. Porque para pedir se requiere humildad. Para pedir se va a requerir honestidad de decir necesito. Yo necesito. Por eso tengo que seguir pidiendo.
Dice, pide y se te dará. Busca. Lo mismo que te mencioné en la palabra pedir es lo mismo en el buscar. El buscar es el resultado de confiar, de tener fe, de ser humilde, de tener necesidad. Y escuche, tener necesidad no es malo. Lo malo es que sabes que tienes necesidad y no pides. Ahí está lo malo. Lo bueno es que cuando pides, sabes a quién pedírselo, porque sabes que Él te lo dará, porque Él es tu plenitud. ¿Estamos aquí, iglesia? Dice, pide y se te dará, busca y hallarás, llama y se abrirá. ¿Sabes a qué me suena llamar? Me suena a perseverar, me suena a no rendirme. Es que ya toqué y no se abrió, vuelva a tocar. No me abrió, vuelva a tocar. Perseverar. Pedro tuvo que perseverar. Vuelve a echar tu red. Llama y se te va a abrir. ¿Cuántos dicen amén? Dice, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. Dice, ¿qué hombre hay de ustedes? Hace una comparación en lo natural, como para medir, para comparar. Dice, ¿qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan le va a dar una piedra? ¿Cuántos somos papás, tenemos hijos? ¿Qué estarías dispuesto a darle a tu hijo cuando él te pide algo? Todo, ¿o no? Y hasta lo que no está a tu alcance, ¿sí o no? Y lo que está diciendo aquí es, bueno, si él te pide algo, no le vas a dar lo contrario a lo que te está pidiendo. No le vas a dar algo que le va a causar un daño. Dios no te da algo que te cause un daño. Si Dios te da algo es con un propósito. ¿Qué hombre de ustedes, qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide un pan le va a dar una piedra, o si le pide un pescado le va a dar una serpiente? Dice, pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que le piden. Eso es gracia. Y en su gracia encuentro plenitud. Escucha esto, porque encontré plenitud en Dios, puedo ver su gracia. ¿Y cómo voy a manifestar esa plenitud? Dando. Porque una persona plena no solo es la que recibe, una persona plena es la que da. ¿Y qué voy a dar? Gracia, misericordia, bondad. Y si ustedes, siendo malos, no harían esto, dice, ¿cuánto más mi Padre Celestial dará lo que se le están pidiendo? Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Diga conmigo, buenas cosas. Otra vez diga, buenas cosas. Dios da buenas cosas. Dios da buenas cosas. Y termina diciendo este versículo, y yo termino con esto. Así que todas las cosas que quieres que los hombres hagan contigo,
Voltea hacia acá. Primero, el primer plano es busca a Dios, pídele a Dios, ¿sí, verdad? Búscalo y llama, porque entonces se te va a dar, ¿sí, verdad? Pero el siguiente plano ahora ya no tiene que ver con Dios. El siguiente plano ahora tiene que ver con la gente que nos rodea. Todos los retos que Dios nos enseña a través de su palabra, cada que nos reunimos o que somos expuestos a su palabra, no solamente tiene que ver con Dios, tiene que ver con la gente. ¿Cuántos dicen amén? No es qué bonito estuvo la reunión, qué bonita la alabanza, qué bonita la palabra, y eso bonito se quedó aquí. No. Lo bonito está cuando estoy viendo y estoy dando con gracia a la gente. Hermano, eso sella y eso afirma la plenitud que Dios ha puesto en ti. Así que todas las cosas que tú quieras que los hombres hagan contigo, sí, porque a veces nuestro pensamiento es egoísta, pero Dios lo revierte, porque es como estamos buscando que la gente haga algo conmigo, estamos buscando que la gente me trate de una forma, estoy buscando la aceptación de la gente, estoy buscando el like de la gente, estoy buscando la aprobación de la gente, estoy buscando que la gente me vea. Y entonces el Señor dice, ok, va, ahora déjame enseñártelo de una forma diferente. Todas las cosas que tú quieres que los hombres hagan contigo, dice, primero hazlo tú con ellos. A eso se le llama una persona plena. Una persona plena que ha entendido que no solamente es recibir, sino dar. Es que yo me acuerdo que me decía mi abuelo cuando me llevaba de la mano a la primaria y me decía, no hagas con tus compañeritos lo que a ti no te gustaría que te hicieran, como diciéndome, pórtese bien, ¿verdad? Pero con la sabiduría del abuelo, no hagas. Y la sabiduría de Dios rebasó la sabiduría del abuelo, porque la sabiduría de Dios me dice, no, ahora haz. Porque nos acostumbramos a que nos dijeran que no hicieran. Ahora Dios me dice, haz. Hazlo. Dale gracia. Así que todas las cosas que quieres que los hombres hagan contigo, hazlo también, háganlo ustedes con ellos. Y termina diciendo algo que a mí me impacta. Dice, porque esto es la ley y los profetas. ¡Wow! O sea, cómo Jesús encerró historias, años, ley, profecía, promesas, todo el Antiguo Testamento lo encerró en esta enseñanza, donde decía, pide, busca, llama, te voy a dar y te voy a dar lo mejor. Y después dice, y lo que tú quieres que los hombres, la gente hagan contigo, hazlo tú primero, no esperes a que lo hagan contigo, hazlo tú. Porque la plenitud no se mide en lo que recibes, la plenitud se mide en lo que das. Dice, y aquí se encierra la ley y los profetas. Es decir, aquí está la corrección y la dirección. ¿Quieres corregir a la gente con ley?
no te corrigió con ley, Dios te corrigió con gracia. ¿Quieres dirigir a la gente en su corrección con ley? Dios no te corrige ni te dirige con ley, te dirige con gracia, con amor y con misericordia. Aquí se encierra todo: ley y profetas, corrección y dirección, como Dios lo ha hecho contigo. Amén. ¿Cuántos estamos listos para que el agua se convierta en vino, para que el Verbo se haga carne, para poder ver su gloria? Ponte de pie. Bienvenidos a Comunidad Cristiana de México CDMX Sur. No nos importa el color de tus ojos o qué tan alto seas. No importa cómo te peines o el color de tu piel, ni tampoco tu edad, país o nación. Siéntete en casa. Somos tu familia. Ven tal como eres a Comunidad Cristiana Ciudad de México Sur. Te queremos aquí. Bienvenidos a Comunidad Cristiana de México CDMX Sur.